Hola, buenos días. Bienvenidos, bienvenidas. Bienvenida Connie, Rosario, Cristian, María Elvira. Bienvenido Alfredo, Berito y todos los otros que se nos van sumando. Súper bienvenidos. Mónica, qué rico, hola, qué rico que nos acompañen el día de hoy en este live tan especial. Eh, Me encanta que estén aquí y podamos disfrutar de esta conversación que vamos a tener el día de hoy, que es una conversación muy interesante y seguramente la vamos a disfrutar muchísimo. Darle las bienvenidas a todos. Hola María Elvira, hola Moni, Peter, todos los que se van sumando, todos los que ya nos conocemos y nos han estado acompañando en los labs y el trabajo que hacemos. Pero también a las personas nuevas, también darles la bienvenida, los que nos están escuchando ahora, los que nos van a escuchar después. Bienvenidos todos. Qué alegría estar en este espacio con ustedes. Y para los que no nos conocen, contarles que me llamo Erika Sieber de Despertar de la Conciencia y tenemos este proyecto que tiene como propósito a través de los cursos, de las conferencias, de los talleres que hacemos, sembrar semillas para generar una nueva humanidad que sea de convivencia más armónica y más pacífica, desafiando la lógica en el que estamos viviendo actualmente, que es de separación, de lucha, de fraccionamiento entre los hombres, la lucha entre el hombre contra el hombre y que soñamos con que algún día, día uno, poco a poco, vayamos haciendo una nueva realidad. Saludos a todos los que se están sumando, Polet, Patri, Sandra, Tamara, hola, sí, qué emoción. En este contexto y con estas ganas de acompañarnos, de poder entender un poco más el proceso que estamos viviendo actualmente, hemos diseñado esta serie de 10 lives que se llama Comprendiendo la Crisis. Para los que no han visto los lives en vivo, los invitamos a que puedan hacerlo. En nuestro Instagram están los videos de los 7 lives anteriores. ¿Sí? Está el efecto psicológico de la crisis, las relaciones de pareja y la crisis, cómo afecta la crisis a nuestros hijos, a nuestra familia, la relación con la ansiedad y la comida, las señales de nuestro cuerpo, qué nos espera, hacia dónde vamos. Bueno, una cantidad de información súper extraordinaria para que no se la pierdan. Y por supuesto el día de hoy, que tenemos a un invitado tan súper especial, eh, y que, bueno, quiero invitarlo a que nos acompañe. Ya llegó, así que vamos a darle la pasada pronto. Como ustedes saben, hoy nos va a acompañar Iván Valenzuela, así que vamos a esperar a que pida la solicitud para que entre ya y haga parte de esta conversación. Aquí viene Iván. Bueno, exactamente. Aquí le vamos a dar entonces la entrada a Iván, que nos va a acompañar el día de hoy en esta conversación. Hola Iván, Hola, ¿cómo estás, Erika? buenos días, feliz de tenerte aquí, feliz de que hubieras aceptado la invitación, encantadísima. Un gusto. Igual te tengo que confesar que me pongo nervioso Chócala. porque, porque normalmente yo estoy al lado del que estás tú, digamos, haciendo las preguntas, Por no supuesto. respondiéndolas. Entonces, y no es tan fácil responderlas, supongo. Así que empatizo con mis entrevistados normalmente. Imagino que va a ser muy fácil para ti, pero igual, bueno, vamos a conversar como hemos conversado tantas veces. Quiero presentarte para los que quizá no te conocen de otros lugares que también nos Por supuesto. acompañen hoy. Quiero contarles que vamos a conversar. Estamos conversando hoy con Iván Valenzuela. Él es un renombrado periodista chileno, ha participado en prensa escrita, radial, televisiva y actualmente conduce el noticiero Tele 13 de Canal 13.
y además de un programa que se llama Mesa Central en Tele 13 Diario, perdón, Radio. Y entonces también importantísimo contarles que para mí lo más importante, pues es que es mi amigo. Así que agradecerte que estés aquí, agradecerte tu generosidad. No, por Y favor. qué rico, qué rico. Tú ya sabes, hemos conversado un poquito de qué queremos conversar hoy. La idea es poder, como siempre en estos lives, traer un poquito de luz, de comprensión sobre lo que estamos viviendo, esta sensación que quizá tantos sentimos de un poco de caos, de no saber para dónde va la cosa, ¿cierto? Eso, y por supuesto que tú no tienes todas las respuestas, pero sí tienes un panorama mucho más amplio que la mayoría de nosotros. Así que me gustaría que nos contaras, terminar de darte la bienvenida, y nos contaras de todo lo que ha ido pasando con esta crisis que se inicia por la pandemia y que sabemos que ya está teniendo repercusiones a nivel social, político, especialmente como en nuestra zona, ¿no? Como en este espacio latino, en estos países tan cercanos a nosotros y en el mismo Chile, de todos estos nuevas cosas que han ido apareciendo, ¿cuáles serán los principales cambios que tú crees que van a perdurar después de la crisis? Chuta, a ver, vamos por parte. Disectemos un poco la crisis. Eh, Pongamos una duda respecto de, ¿la crisis empezó con la pandemia o empezó antes? Para los que vivimos en Chile es muy claro que hay una crisis anterior porque tuvimos el estallido social de octubre del 2019, cuando, antes de que se verificara el primer caso de coronavirus en China, 3 meses antes, y para nosotros la crisis empezó probablemente de manera más fuerte ahí, más explícita, más vivencial. Eh, pero si piensas en los conflictos que hay ahora, dando vuelta, aparte del, por supuesto, del sanitario, la mayoría de ellos viene desde antes. Por cierto, los que viven en Colombia comprenderán muy bien lo del estallido, la mención al estallido social, eh, porque se parece mucho en muchos sentidos. Pero ese estallido no se provocó ahora hace 4 semanas en Colombia, ni hace un año y medio en Chile, así de la nada, sino que proviene probablemente de una situación anterior, que es eh, el gran problema de la economía en el mundo hiperglobalizado y súper tecnologizado, digamos. Estaba leyendo hoy día por casualidad una cosa antes de entrar, que este año se cumplen 50 años del correo electrónico. Yo no sabía, yo pensaba que era una cosa, yo el primer correo electrónico lo vine a mandar como en 1995, ponte tú. Pero bueno, el primero se mandó en 1971, fíjate, y así que son 50 años de eso, y es el inicio, junto con el desarrollo del Internet, de una globalización y de una tecnología que permitió un nivel de acercamiento, también de distancia en un sentido, pero de acercamiento y de comunicación entre las personas que no habíamos conocido antes como humanidad. Y también permitió el crecimiento de una riqueza que tampoco habíamos conocido. Probablemente cuando se mandó el primer correo electrónico, con la arroba incluida, que fueron inventos en paralelo, según estaba leyendo, eh, las principales compañías en Estados Unidos eran las automotoras, no sé, Chevrolet, Ford, General Motors, digamos, las petroleras, eh, en fin, y probablemente las telefónicas, las compañías telefónicas porque había unos aparatos que estaban fijos en las casas y donde uno marcaba, lo digo para la gente que es demasiado joven para recordarlo. Eh, ese era nuestro mundo. Y mira, 50 años después las principales compañías son todas tecnológicas y tienen hasta un acrónimo que junta sus iniciales. Alphabet, que es la matriz de Google; Apple, que es la que probablemente, yo por ejemplo estoy en este momento con un teléfono de Apple; eh, Google, Apple, Amazon, que está repartiéndonos cosas en todo el mundo y es un gran supermercado para todo global; Facebook, y probablemente se me olvide una, digamos. Y esa es la riqueza de ahora. Y esa riqueza ahora, esas compañías que son las que reemplazaron a las que producían autos, por supuesto a las que producían petróleo, si estamos reemplazando el petróleo, eh,
bueno, esas han creado una riqueza que no habíamos visto. Y han generado unas riquezas, esa riqueza le pertenece a alguien, digamos. Y esa riqueza probablemente provocó el aumento de la desigualdad a niveles nunca vistos. Y no se trata de ser de izquierda o de derecha para percibir el fenómeno, digamos. Lo percibimos también, yo lo percibo en las calles de Santiago de Chile, particularmente en los barrios acomodados, donde desde hace varios años veníamos notando un estallido de riqueza, en algún sentido media ampulosa, media obscena, eh, que indudablemente iba a provocar alguna reacción en algún momento. Y me parece que todo eso es anterior a lo que estamos viviendo. ¿Y por qué lo digo? Porque si piensas en los conflictos solo de estas 2 semanas, todavía no lleguemos a la pandemia, porque la pandemia es una cosa que es, por decirlo así, sobre la norma, ¿no? No sé, supernumeraria, es como más allá de cualquier cosa, pero eh, si piensas en solo dos conflictos, la invasión de 8.000 personas que literalmente se lanzaron al mar para bordear nadando una especie como de, no sé cómo se llama técnicamente, eso es como cosas largas que están en los puertos, en un lugar llamado Ceuta, que está Como un frente al Peñón estrecho. de... No, 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 es como eso, como un muelle, Un muelle. Ajá, un sí. espigón, esa es la palabra. Un espigón. Se lanzan al mar desde Marruecos para saltar la frontera de Ceuta, que es uno de los dos enclaves españoles en Marruecos, en el noroeste de África. Ceuta es el que está más frente al Peñón de Gibraltar, justo en el estrecho de Gibraltar. Y por una cuestión política, el rey de Marruecos ordenó que la vigilancia en la frontera no fuera tan estricta como antes, y en 2 días se formó una crisis humanitaria horrible, con 8.000 personas. La mayoría ya han sido devueltos, pero bueno, está una foto que apareció en la portada del diario El País esta semana, con un policía español, un guardia civil español, con una guagüita, un bebé para los que nos ven de otros países, un recién nacido, en los brazos, tratando de mantenerlo sobre el agua, en el mar, en un mar que será el mar de primavera, pero no es un mar cálido todavía, porque sus padres habían tratado de llegar hasta el territorio español, hasta Ceuta. Es un conflicto horroroso. Al día siguiente el diario El País entrevistó a ese guardia civil que decía que la guaguita, el recién nacido, estaba aterido, congelado, sin expresión y sin movimiento. Es un relato muy dramático de eso que está pasando, y eso es apenas un ejemplo de flujos migratorios que han sido extremadamente dramáticos en el último tiempo. Ese es un tipo de conflicto. Y otro tipo de conflicto pasó un poco más colado, como decimos en Chile, pasó medio inadvertido, porque fue súper local en Estados Unidos, pero fue muy grave. Unos hackers secuestraron literalmente la información y la capacidad de funcionamiento del mayor oleoducto de Estados Unidos. Es un oleoducto que tiene como 8.000 kilómetros de tubería, y que abastece de petróleo a petróleo que todavía consumimos como humanidad, digamos, a toda la costa este de Estados Unidos, desde las Carolinas en el sur hasta la zona de los 3 estados que rodean Nueva York. Son millones de personas. Y la compañía tuvo que pagar algo así como entre 4,5 o 5 millones de dólares. No tengo la cifra en la memoria, pero era algo como eso, para para recuperar su posibilidad de funcionamiento. Bueno, yo sé que en los años 70 vivimos secuestros de aviones. ¿Te acuerdas que hubo una época que era Sí, muy por como supuesto. habitual los secuestros de aviones? Vivimos también el terrorismo en Europa, vivimos movimientos terroristas, por supuesto, en Sudamérica, qué decir de los movimientos terroristas en En Colombia. Colombia. Eh, pero secuestrar a una compañía para pedir un rescate es una cuestión absolutamente nueva. Y una cosa es secuestrar un banco, donde te afecta, qué sé yo, el funcionamiento de una parte de un sistema financiero, y otra cosa es secuestrar un oleoducto que abastece de petróleo y de energía a decenas de millones de personas al mismo tiempo. Entonces, estamos enfrentados, vivimos un mundo que es un mundo que nos ofrece dificultades y problemas sumamente complejos, muy difíciles de abordar, inéditos para la humanidad, eh, y
en el contexto de una pandemia que a lo mejor no es inédita porque todo el mundo la compara con la gripe española de principios del siglo XX, en fin, y otras oleadas de enfermedad, pero que para nuestra generación, para la humanidad que habita el planeta en este momento, es también absolutamente inédita y no sabemos ni cómo comportarnos, ni cómo responder, y además tenemos una respuesta desigual en todo el mundo. Entonces, ese es el panorama, y es un panorama que si no nos deja perplejo, la verdad es que está a muy poquito de no dejarnos así, digamos. Sí. Eso. Y de ahí, Ahora, claro, sí, dime. disculpa, ¿no? Y, bueno, ni que hablar del conflicto israelí-palestino y Uh, tantas otras cosas, por ¿no? En supuesto. Colombia que está brutal, pero lo que hizo esto es cierto, y nada de esto viene de ahora, esto ha estado latente con momentos más y menos exacerbado, ¿verdad? Estamos como ahí, como en una bomba de tiempo, todo en muchas partes, pero lo que sí me parece que efectivamente pasa con la pandemia es que si había antes, ¿sí? Lo que tú mismo acabas de decir, esa diferencia marcada, ¿sí? Efectivamente la pandemia lo ha agudizado muchísimo más, ¿o no? O sea, la Yo creo, pobreza que bueno, estamos viendo es brutal y bueno, la pandemia ha ayudado en eso. yo creo que está provocando, nos va a provocar un problema, una crisis económica muy mayor, muy mayor. Eh, y está provocando también que veamos otra vez, de manera muy palmaria, de manera muy evidente, eh, la desigualdad entre los países. Eh, los, el ritmo de vacunación, por ejemplo, entre los países pobres y los países ricos. Hay algunos países ricos que han vacunado poco, como Australia y Nueva Zelanda, por ejemplo, pero es porque han bajado mucho sus niveles de contagio, han mantenido muy controlado, como son islas, su nivel de contagio. Pero la mayoría de los países ricos han vacunado mucho. Y en Sudamérica los países que son más ricos, como Chile y Uruguay, han vacunado mucho más que los otros países, que han vacunado en promedio extremadamente poco. El continente sudamericano tiene un nivel de contagio que es de los mayores del mundo en estos momentos y tiene un nivel de vacunación muy, muy escaso. Entonces, me dicen acá, pero Alemania no, pero efectivamente Alemania ha acelerado. Todos los países ricos de Europa que partieron muy lento han acelerado el ritmo de vacunación. Efectivamente no han llegado, en muchos casos no han llegado a los niveles de Chile, por ejemplo, de cobertura de la vacunación, pero están acelerando muy dramáticamente, de manera muy importante en las últimas semanas. A eso me refería con los países ricos. Y ni decir Estados Unidos, y ni decir Israel, que ha tenido un efecto extraordinario con la pandemia al combinar cuarentenas con vacunaciones y bajar sus contagios prácticamente a cero. Entonces ahí hay una muestra muy evidente de la desigualdad, otra vez. Pero además esa desigualdad probablemente se va a acrecentar porque lo que observamos es que como en todas las crisis hay quienes van a salir ganando y la mayoría va a salir perdiendo porque la destrucción económica ha sido muy grande en función de las cuarentenas, en función de todas las restricciones que implica el modelo sanitario de gestionar la crisis. Es muy complejo, es muy delicado y claro, de la crisis vamos a salir empobrecidos. La mayoría va a salir más empobrecido y se va a mantener una cierta élite eh, que probablemente va a gozar de un cierto nivel de vida, capaz que hasta mejor del que tenía antes de que comenzara la crisis. Eh, y la pregunta es, ¿qué nos dice eso de la humanidad, digamos? Porque eventualmente podríamos decir que es un efecto económico natural, digamos. El efecto económico natural de quienes invirtieron en, por ejemplo, las vacunas y luego las vendieron, que es una cuestión muy razonable. O sea, junto con todo esto, tenemos avances extraordinarios como tener en menos de un año una vacuna contra un virus eh, que podríamos haber demorado muchísimos años en tener. Es cierto, va a existir eso. Y la pregunta es, ¿qué nos va a generar en términos sociales, en términos económicos, por cierto, y en términos políticos? Porque todo esto tiene, ya lo veíamos en el inicio, una expresión política, y eso es probablemente lo más delicado y quizás sí lo más conflictivo, digamos.
A mí me parece que aquí varias personas han dicho, bueno, siempre ha habido desigualdad. Sí, por supuesto, y seguramente siempre la habrá. Lo que a mí me aterra, me sorprende es que en este momento en que estamos de nuestra, digamos que evolución social, ¿sí? Esta desigualdad nos lleve tantas veces a la deshumanización. Dejo de verte como un par, dejo de verte como un hermano, dejo de creer que eres valioso como yo porque estás en una condición diferente o inferior a la mía. Y me parece que esa es quizá la gran pregunta, ¿no? ¿Qué nos pasa como seres humanos? Está muy bien que te vaya muy bien. Eso no es el problema. El problema es cuál es la mirada que tienes de los que lo están pasando tan mal, ¿sí? Mm. ¿Cuál es la mirada que tenemos como sociedad? ¿Qué nos pasa con eso? Porque es como si no nos pasara nada y efectivamente, digamos que es un efecto que es, podemos ver que es un efecto global, lo que estamos viviendo ahora, pero también estamos viendo, y solamente hay me acuerdo de imágenes dramáticas ahora con lo que estás contando de los refugiados que llegan a España, ¿verdad? Y unas imágenes dramáticas y algunas muestras de humanidad, de recepción, frente al dolor del otro. Y por otro lado, unas muestras de odio, ¿sí? De incapacidad de ponerse en ese lugar, que ese lugar además lo puede habitar cualquier ser humano, ¿no? Sí, pero resulta, a lo mejor es un poco cínico de mi parte, pero resulta que eso ha existido siempre, finalmente. O sea, a ver, tenés que ser realmente un animal para no condolerte de un recién nacido de meses que está adentro del agua porque, en fin, sus padres están tratando en fin, o no sé, estoy pensando, ponte tú, en las balsas que antes llegaban mucho más masivamente a las costas de Florida desde Cuba, o en fin, o los que vienen desde África tratando de encontrar, de agarrar la primera isla italiana del Mediterráneo, en fin, tenéis que ser muy animal para que no te pase nada, digamos, con eso, digamos. El problema es que la solidaridad y la humanidad se termina en el momento en que no tus intereses, porque no es un problema de intereses solamente, porque si fuera solo por intereses, esto sería como el señor Burns de los Simpsons contra el resto de la humanidad. Y no es tan así. Esto es Homero Simpson, para seguir con el ejemplo de los Simpsons, este es Homero Simpson al que los inmigrantes le ponen en duda la posibilidad que tiene de alimentar a Bart y a Lisa Simpson, a sus hijos. Cuando eso ocurre, Homero, que es un hombre, es un troglodita en casi todos los sentidos, pero tendrá humanidad y podrá condolerse con la imagen de los refugiados o de la gente que está tratando de emigrar. eh, Cuando eso ocurre, Homero se vuelve un defensivo. Y eso parece una cuestión, o sea, es tan natural como que siempre existió en la historia. Cuando ves amenazado las cosas que son eh, esenciales para ti. Eso, claro, en un cierto sentido podemos decir, sí, la humanidad es egoísta y siempre lo ha sido, y en fin, y somos gente súper egoísta, pero cuando está de por medio la comida de tus hijos, a mí me da la impresión de que el problema se vuelve más complejo porque la naturaleza, el instinto, la posibilidad de defensa de eso, ante esa amenaza, eh, entonces se vuelve agresiva. Se vuelve agresión, se vuelve cero empática, porque sientes que alguien te vino a literalmente a robar, digamos, literalmente a poner en riesgo. Ahora, impresionante eso que estás diciendo, porque efectivamente cuando se altera el sistema de defensas nuestro se exacerba, pues aparece, vamos a decir, que lo más animal que hay en nosotros y tenemos que salir a luchar o a defender. Y es lo que estamos viendo, es lo que estamos viendo, de que la gente se está o trata de luchar o defender. Ahora, ¿qué es lo complicado? Y así, ahí sí me gustaría, Iván, hacer un poquito de doble clic, y es que obviamente cuando está en juego la comida de tus hijos, eh, es una respuesta natural y además es una respuesta absolutamente necesaria, por eso la tenemos. Pero
muchas veces, muchísimas veces, no está en juego la comida de tus hijos. Está en juego mentalmente, pero estás lleno de comodidades, estás lleno de abundancia y sin embargo te estás sintiendo amenazado por una Mm, amenaza que no es real para ti y por eso vivimos en la lógica de la lucha y en la lógica de pelearnos los unos con los otros y es tan difícil porque obviamente que desde el instinto de sobrevivencia en nosotros existe la competencia, la cooperación no es posible. No claro. es posible si yo pienso que tú me estás quitando un bocado, aunque yo esté, aunque mi nevera esté llena, la idea de que en algún momento eso llegara a pasar ya genera en mí una postura defensiva, ¿no es cierto? Y allí es donde estamos viendo qué es lo que le está pasando a nuestra humanidad, vamos a decirlo así como más en general. Pero bueno, hemos hablado hasta ahora, nos has contado mucho de todo el proceso en que estamos en un proceso económico, básicamente. ¿Cuánto nos vamos a demorar en recuperarnos? Iván, la gente dice, uno la escucha, ¿no? Cuando volvamos a lo normal. ¿Y cuándo vamos a volver a eso? Es que yo no, sí, yo también tengo dudas al respecto de cuándo vamos a volver a lo normal. Hay distintas visiones, ¿ah? Y hay distintos como escenarios que plantean los expertos, eh, expertos cuya opinión, o sea, cuyos pronósticos más bien, eh, a veces dan la impresión, y lo digo con todo respeto, porque la verdad es que no, yo no tengo ninguna experticia en nada, pero no están demasiado distintos de jugar al loto, digamos, ¿no? O sea, de elegir 6 números para ver si nos ganamos algo en un cartón de lotería. Eh, eh, Hay expertos que dicen que en el curso de 3 o 4 años vamos a poder retomar una cierta normalidad y vamos a tener un comportamiento parecido al de los locos años 20. Hay otros que dicen que no, que eso no va a ocurrir porque la sensación de fragilidad y la enfermedad siempre se va a seguir manteniendo en un nivel controlado, pero latente y por lo tanto con el peligro inminente de que vuelva a surgir. Eh, Hay distintos escenarios para el futuro y ninguno es demasiado certero. La verdad es que hoy pronosticarlo resulta absurdo. De hecho, si lo piensas bien, yo me acuerdo haber entrevistado en mayo del año pasado a un experto chileno que me dijo que él creía que probablemente a fines del año pasado iba a haber una vacuna, y yo la verdad es que dije, "Ah, se volvió loco". Bueno, y lo hubo, hubo esa vacuna. Y de hecho esa vacuna empezó a aplicarse a principios de febrero acá en Chile, o sea, fue extremadamente rápido. Y puede haber recuperaciones que sean también más rápidas. Otra cosa es la recuperación individual de las economías y otra cosa distinta es también cómo son los procesos internos de cada país, digamos. O sea, Chile tiene un proceso interno de incertidumbre donde no solo opera la variable sanitaria, ya ves lo que está pasando en Colombia, donde tú dices, la pandemia incluso puede haber pasado a segundo plano, tomando en consideración la convulsión política y social que hay, y por lo tanto la recuperación económica en Colombia va a demorar lo que las dos variables, igual que en Chile, se puedan coordinar o se puedan complementar o se puedan armonizar. Eh, Me da la impresión de que la recuperación en cada país va a ser compleja e independiente de la recuperación mundial. La recuperación económica mundial va a demorar lo que demoran las crisis. Es cierto que la crisis de 1929 fue muy larga en términos de recuperación y hay otras que han sido mucho más cortas. La crisis subprime, de alguna manera, se demoró un par de años en retomar niveles de normalidad y de crecimiento, pero los retomó de manera bastante más rápida de lo que en algún momento se pensó. Y piensa que en ese momento, hace más de 10 años, se decía que esto era un crack similar al del año 1929 y finalmente, al menos en sus efectos económicos, numéricos, no lo fue, no duró tanto como eso, pero sí generó eh, el nacimiento de algunos movimientos, como el movimiento de los indignados en España o algunos otros movimientos en distintos países que han ido generando una década después convulsiones en cada uno de esos países, tomando en consideración la enorme desigualdad que la crisis subprime y otros efectos posteriores han provocado. Entonces, es difícil hacer un pronóstico de normalidad. A mí me da la impresión, de verdad, que hay cosas
triviales que nunca vamos a abandonar, como las mascarillas. Yo creo que vamos a tener mascarillas durante un buen tiempo. O sea, si yo pudiera comprar acciones de una fábrica de mascarillas, compraría, porque creo que las vamos a seguir utilizando harto tiempo. Eh, Creo que vamos a seguir utilizando vacunas durante un buen tiempo y creo que que vamos a ser muy selectivos en los abrazos durante un buen tiempo. Yo creo que el saludo, aquí en Chile saludamos para los que están desde fuera, pero aquí en Chile saludamos de beso, nos saludamos con un beso en la oficina. Y eso me parece que no va, eso se terminó, digamos, se terminó por una buena cantidad de tiempo. Es poco probable que eso regrese. Y por eso digo que vamos a ser selectivos y vamos a dejar ese contacto físico probablemente para nuestros afectos más cercanos, en la familia y en los amigos. Eh, si es que en algún momento podemos volver a hacerlo pronto. Me parece que esas son cosas que parecen triviales, yo creo que no lo son, en un sentido no lo son, eh, y que nos van a acompañar durante una buena cantidad de tiempo. Pero lo principal, Erika, es que eh, en un sentido, en un nivel, eh, todo esto que nos está pasando también nos deja perplejos porque en algún momento, hace, probablemente hace 30 años y después de la caída del muro de Berlín, de la caída de la Unión Soviética, de lo que llamamos el fin de la Guerra Fría, eh, creo que tuvimos la fantasía del fin de la historia. ¿Te acuerdas de esa frase de Francis Fukuyama? Que se le sacan tan en cara a Fukuyama que él dijo que la historia se había terminado, que de ahora en adelante el triunfo del capitalismo era absoluto, total ya no iba a haber más desafío y por lo tanto tampoco iba a haber el conflicto como lo habíamos conocido hasta ese momento. Y bueno, vaya que, vaya que cuán equivocados estábamos, digamos, porque en la práctica lo que hay es de nuevo el conflicto al interior de los países, de nuevo el conflicto entre los países, y de nuevo conflictos como el de Israel y Palestina, que es un conflicto que tiene 80 años de antigüedad y que está ahí latente, sin resolverse y provocando toda otra clase de movimientos que generan efectos en otras sociedades, digamos, que no son movimientos, que no son movimientos como endogámicos, no son movimientos solitarios, sino que todos están concatenados porque vivimos también la época de mayor comunicación de toda la humanidad, digamos. Desde los viajes en avión masivos y ultra rápidos de los 70 en adelante hasta la comunicación global y absoluta de la Internet que nos permite estar con un sencillo teléfono que ocupamos todos los días, conectados y con prácticamente 100 personas viendo esta conversación y comentándola además, con mensajes de texto. Eh, este es un mundo que hace 3 o 4 años era eh, eh, inimaginable, y en ese contexto de hipercomunicación también tenemos este mundo de hiperconflictividad que parecía que habíamos dejado atrás, digamos, lo cual es una sorpresa desagradable, digamos, por decirlo así, ¿no? Claro, a mí, no sé, yo tengo siento que hay mucho de crecimiento, mucho de ver cosas nuevas que están surgiendo, muchas personas que están trabajando en realidad por unirse, por dejar la fragmentación, la separación, pero hablando de efectos políticos, así como bien concretos, y vuelvo y digo, por lo menos en nuestra región, la polarización que vemos es impresionante y quizá como no la habíamos visto antes con tanta claridad, como que cada día está más y más polarizada la política. Y yo me pregunto, ¿será que va a venir un cambio de régimen? Las las opciones que se vislumbran desde lo conocido, pues son todas espantosas, ¿no? Es seguir con lo mismo o empeorarlo, pero digo, ¿vendrá un cambio de régimen? ¿Tocaremos fondo? ¿Llegará un momento donde realmente pareciera cerca? ¿Qué ves tú? ¿Qué ves tú? Algo cercano que nos haga tocar fondo y diga, ¿va a haber un cambio de régimen favorable para las personas? Para las personas me refiero a todos. Mm. Es que lo que pasa es que tu pregunta tiene una valoración moral de las que yo me alejo mucho por mi propio cinismo, digamos, porque en el periodismo solemos no hacer ese tipo de valoraciones. Pero lo que sí yo creo es que van a pasar cosas, digamos.
En Chile, para los que nos miran desde fuera, acabamos de tener unas elecciones que eh, han provocado un cambio de nivel copernicano, digamos. O sea, aquí cambió el sistema político, cambiaron las preferencias y nos vamos a estar preguntando respecto de cómo interpretar los resultados hasta que tengamos en unos meses más, porque por una serie de cosas, incluyendo la pandemia, se nos juntaron muchas elecciones en este año y vamos a tener elecciones presidenciales en 5 meses más. Eh, y eso, y hasta ese momento todavía vamos a seguir interpretando qué es lo que ha pasado, digamos, con las elecciones y qué es lo que nos va a pasar. Eh, yo siento que, solo para mirar la historia de Chile, eh, porque la historia de la humanidad, por cierto, que ha habido momentos de polarización súper claros, evidentes, feroces y sangrientos como las guerras mundiales, en fin, y todas las guerras provocadas por lo que se conoció como el periodo de la Guerra Fría después de la Segunda Guerra Mundial, digamos, polarización total. Eh, pero en Chile, esa que vivimos también en la época de la Guerra Fría, hubo un momento en que, políticamente hablando, la derecha como sector político desapareció, eso fue en 1964, donde la derecha renunció a apoyar a su candidato presidencial y apoyó al candidato de la democracia cristiana, que era el partido de centro pero centro izquierda en ese momento. El péndulo, igual que ahora, estaba muy cargado hacia la izquierda, hacia las ideas de izquierda, la hegemonía cultural era de izquierda en los 60 en el mundo entero también. Y la derecha desapareció, eso fue en 1964, al año siguiente tuvo una representación parlamentaria escuálida, liliputiense, eh, y prácticamente no pudo recuperarse hasta 4 años después, 5 años después, en que gracias a la polarización, volvió a generarse una opción de derecha presidencial competitiva que estuvo a pocos votos de haber ganado la elección presidencial de 1970 que ganó Salvador Allende y que devino luego en el gobierno que terminó en un golpe de Estado. O sea, ese es nuestro patrón, digamos. Y eso ocurrió en 9 años, entre 1964 y 1973. Perdón lo dramático, pero ese es el resultado de la polarización en Chile. Y sabemos eh, lo que ocurrió desde 1973 en adelante. Los primeros 5 años de esa dictadura fueron sangrientos, fueron muy, muy tremendos. Aquí en Chile murió mucha gente, hubo muchas víctimas de prisión política, de tortura. Eh, eh, Ese fue nuestro resultado, ese fue el resultado de nuestra polarización. Eh, entonces, claro, a veces me dicen, sí, no, mira, lo que pasa es que de la polarización actual sale Trump o sale Bolsonaro en Brasil, pero yo me temo que los efectos pueden ser mucho peores incluso. Eh, Porque yo no sé cuál va a ser. Yo no, a veces me cuesta pensar, y esto yo lo recojo de mucha gente con la que converso, y esto no son ideas mías, ni mucho menos. Yo soy un testigo de todo esto y un escribano, por decirlo así. Me gusta registrar lo que está pasando. Eh, pero conversando con gente, entre las opciones, por ejemplo, presidenciales en nuestro país, eh, yo no descartaría que si la convulsión se hace más grande, si la gobernabilidad se hace difícil, si el próximo gobierno o el próximo presidente tiene dificultades para tener una mayoría y esa mayoría no provoca un cierto consenso social, eh, eh, estemos de nuevo en la tentación de la solución autoritaria. Y la solución autoritaria ya sabemos cómo es, digamos. Eh, bueno, la hemos conocido, en Sudamérica la hemos conocido muchas veces. Y siempre ha sido muy, muy, muy feroz, digamos, como solución. Eh, y a mí me pasa que políticamente hablando, siento una cosa peligrosa en toda esta cosa que es bien bonita, por otra parte, esta cosa de elegir personas independientes para la Convención Constitucional, o que los candidatos independientes le ganen a los de los partidos políticos que están súper desprestigiados. Y me parece muy bien, y los partidos políticos han hecho lo suyo para estar desprestigiados, han hecho harto mérito. Pero resulta que los partidos políticos y las instituciones sirven precisamente, son la manera en que tenemos para resolver nuestros conflictos, digamos. Cuando en vez de agarrarnos a palos tú y yo por el siguiente pedazo de carne para alimentar a nuestros hijos, y los tuyos vaya que comen,
Eh, eh, en vez de agarrarnos a palo, lo que tenemos es una institución, digamos. Tenemos instituciones en el mercado y tenemos instituciones judiciales que permiten saber a quién le pertenece el siguiente pedazo de carne, a quién le corresponde. Y por último tenemos una autoridad política que podrá decir, ¿sabes qué? La vamos a repartir en partes iguales para toda la cantidad de hijos que Erika y Iván juntan. Eh, de eso se trata la institucionalidad. Es lo que nos permite parar en un semáforo en rojo y dejar que los que tienen verde pasen, porque si no andaríamos chocando a cada rato. Y cuando se cae la institucionalidad, y los partidos políticos son parte de esa institucionalidad, son los partidos que dan gobernabilidad, la situación se pone peligrosa. Lo que vemos hoy en el gobierno de Sebastián Piñera es que su coalición lo ha abandonado hasta antes de las elecciones. Ahora está un poco más en duda, pero el presidente, el que detenta el Poder Ejecutivo, no tiene los votos en el Congreso, en el Parlamento, para defender sus políticas ni para tapar cosas que a ese sector le parecen equivocadas, y lo que hay es un problema de gobernabilidad. No se sabe en rigor quién manda, y cuando no se sabe quién manda, entonces vamos erosionando esa institucionalidad que nos permite resolver nuestros conflictos. Desde los conflictos grandes, constitucionales, del poder político, de quién es quién en el Congreso, hasta los conflictos pequeños entre ciudadanos normales que disputan el último pedazo de carne en una carnicería. Entonces, ese es el problema de la institucionalidad. Es muy lindo la idea independiente, yo la comparto, lo encuentro razonable, pero no puede ser a costa de el derrumbe de las instituciones. Son las instituciones las que permiten que tú puedas invertir en algo, generar empleo y trabajo e impuestos, y que esa inversión no quede a merced del arbitrio del siguiente que va a gobernar, digamos, que es lo que hemos visto tantas veces en algunos países de América Latina, donde la falta de instituciones lo que termina generando es pobreza, más pobreza. Porque en definitiva, cuando no se solucionan los conflictos políticos, lo que ocurre es que los pobres se hacen más pobres. Porque siempre, siempre, los de la clase media hacia arriba, siempre van a seguir flotando. Siempre van a tener una manera de sobrevivir. Desafortunadamente, los que son los más pobres son los que sufren los embates y las consecuencias de la falta de institucionalidad. Y o sea, yo no quiero ser ni pesado, ni quiero situarme o en la izquierda o a la derecha, pero el nivel de pobreza en Argentina, recontraagudizado por la pandemia, es un nivel de pobreza que no puede explicarse de otra manera que eh, por la falta de disciplina institucional que hay en ese país, por las, por los múltiples problemas eh, que tiene, por ejemplo, la inversión extranjera. Eh, Argentina hace 100 años, a inicios del siglo XX, tenía el producto per cápita de Italia y de Francia. Y hoy es lo que es, ¿no? Casi la mitad de la población está viviendo en la pobreza, literalmente. Literalmente. Así es. Entonces, entonces si eso no es un producto de cómo el sistema político ha gobernado el país y sus instituciones, entonces yo la verdad es que no sabría, debe ser mala suerte entonces que tuvieron los argentinos, que les tocó ser Argentina y no ser Italia, básicamente. Básicamente, ahora la pregunta es, hay mucho que se escucha ahora, ¿verdad? De que, bueno, entonces, alejándonos de los extremos polares, la respuesta es las personas, más que partidos, más que pararse en alguna polaridad, serán la respuesta serán las personas. Eh, Pucha, es que ahí entra la opinión, digamos, ¿ah? Porque estoy viendo acá una persona que se llama Líder 22 que propone el modelo suizo, digamos, que tú conoces muy bien. El modelo suizo claro, de plebiscitos y casi como de democracia directa. Y hay mucho voto y mucho candidato de la última elección en Chile, que es de convención constitucional, que efectivamente está proponiendo la democracia directa, los proyectos populares de ley, los plebiscitos revocatorios cuando las autoridades no nos, eh, no nos gusta cómo están funcionando, en fin. eh, Puede ser,
puede ser una solución. Yo creo que yo no soy politólogo ni mucho menos y probablemente hay mucha gente que ha estudiado bien los efectos y ha estudiado bien por qué en Suiza eso funciona y por qué no funciona en otros países, de Europa mismo, digamos, ¿no? Para no trasladarnos a Sudamérica. Eh, yo sigo creyendo en la democracia liberal y representativa, pero asumo que tenemos una crisis importante y tenemos además un problema muy importante en términos de la democracia de masas. O sea, en esta democracia de masas, desafortunadamente el tiempo para las ideas y para la sutileza es muy escaso y las grandes masas de votantes no están votando en ese sentido, no están votando en la lógica de la sutileza, sino más bien en la lógica de los grandes eslogans. Siempre ha sido así en un cierto sentido, digamos. Siempre ha habido un eslogan, siempre ha habido un lema presidencial. Allende tenía la revolución con empanadas y vino tinto. En fin, o sea, siempre hay conceptos que agrupan una idea, que le dan valor y simbolismo a una idea, por cierto. Pero resulta que cuando la democracia se hace tan masiva, son millones de personas las que votan, ya no son cientos de miles, que ya es inalcanzable para un candidato, cuando son millones de personas, hay un problema con la democracia representativa. Y hay un problema con la democracia liberal cuando la deriva autoritaria está tan al alcance de la mano. Para lado y lado, ¿eh? Yo no creo que sea un problema solo de derechas. Eh, porque hay una deriva autoritaria que dice, mira, lo que hay que poner cuando hay caos es orden, cuando hay este desorden económico lo que hay que poner es mano dura. Y si hay desórdenes públicos, lo que hay que poner es represión. Y bueno, esa deriva autoritaria puede ser extremadamente compleja, digamos. Me parece genial. Y hay una parte que me parece importantísima. Bueno, lo que estás diciendo tú, y yo te pregunto si las personas, y en esta ahorita que acabamos de tener estas votaciones y demás, aparecen muchos candidatos independientes y demás, ¿no? Y vemos a los jóvenes, y ahí a mí me surgen estas preguntas desde la ignorancia total, porque bastante poco, sabes que yo de política no sé mucho, pero me surgen igual estas preguntas después de que salimos a la marcha, hablo por tantísimos jóvenes, ¿no? Salimos a la marcha, salimos a, a decir nuestro desagrado con lo que hay, salimos a, bueno, a hacer, a demostrar que no queremos más lo mismo y en el momento donde realmente podemos hacer eh, una muestra significativa, los jóvenes no salen a votar, Mm. ¿no? Y entonces ahí la pregunta es, ¿realmente estamos interesados en un cambio o estamos interesados en el caos o qué nos motiva, en dónde estamos, cuál es la motivación? Eso no es para respondernos, ¿no? Es como las preguntas que a mí me surgen, que a mí me surgen. Mm. Y me pregunto, Iván, para darle una mirada positiva. ¿Qué podemos aprender de todo esto? ¿Cuáles son los aspectos positivos que podemos sacar de toda esta radiografía que nos has mostrado de manera tan imparcial y tan interesante? Bueno, es fácil. A ver, primero es que yo te diría que es fácil dejarse como arrasar por el pesimismo, ¿no? Porque el panorama no es nada halagüeño. Pero por otra parte, hay cosas que son muy extraordinarias. Eh, los avances tecnológicos están ahí. Lo que decíamos, esta conversación, por ejemplo, por este medio, digamos, por este medio tecnológico. Y están ahí y se pueden utilizar para conectar a las personas para todo tipo de causas. Y eso es una cosa positiva. El desarrollo científico sigue vigorosísimo y la vacuna es una demostración extraordinaria de eso. Y habrá que pensar en soluciones nuevas y probablemente los estados tendrán que tener soluciones nuevas para abordar todos los aspectos de salud que hemos dejado de lado durante este año y medio de la pandemia. Hay gente que no se ha podido operar, hay gente que no ha podido ir al doctor y vamos a tener que ser súper eficientes para poder, con los medios que tengamos, eh, abordar todo eso, pero va a haber que hacerlo y probablemente la tecnología nos ayude y la hiperconectividad también sea una herramienta extremadamente útil para eso. Habrá y seguirá habiendo creación de riqueza, por cierto, en el mundo, en alguna parte del mundo, y probablemente sacaremos lecciones de todo esto. Por ejemplo, en Chile,
hemos tenido un Estado que ha controlado un sistema de salud de manera unitaria. El sistema público y privado se unieron bajo la mano súper dura del Estado, del Ministerio de Salud en este caso, y que es el Ministerio de Salud el que controla las camas críticas en el país y toda la reconversión de camas normales en camas críticas y la compra de respiradores y, por cierto, la negociación y compra y distribución de vacunas. Hemos demostrado que el Estado es capaz de dar un sentido y responder más allá de la crítica política, digamos, pero en el sentido estrictamente sanitario ha sido capaz de responder en los aspectos prácticos. Se podrá discutir si se pusieron las cuarentenas a tiempo o no, en fin, hay un montón de cosas que se podrán discutir como se discuten en todos los países, pero hay ahí una demostración evidente de cómo se puede comportar el Estado ante determinadas crisis, y eso es una experiencia que es invaluable. También al mismo tiempo nos hemos dado cuenta, a propósito de las ayudas económicas, que el Estado no estaba diseñado para, evidentemente, para una crisis de este tipo. Entonces, empezó a transferir plata antes o después, o sea, salgámonos de la crítica de si fue a tiempo o no a tiempo y si fue en los montos suficientes o no para poder avanzar. Como sea, hagamos como que fue oportuno y hagamos como que fue en el monto requerido. Igual no le llegó a una buena cantidad de gente porque el Estado no era capaz de tener los datos y la información de esas personas. Entre otras cosas, eh, porque el sistema no está diseñado para eso, pero también porque hay mucha informalidad. Y esa misma informalidad la notamos cuando, por ejemplo, hemos promovido retiros de fondos previsionales. Salgámonos de la crítica de si es una política pública buena o mala, o de si va a dejar un forado para las pensiones o no. O sea, dejemos eso de lado por ahora. Pero le promovimos tres retiros de fondos previsionales y fuimos capaces de, como sistema, fuimos capaces de inyectarlos directamente a las cuentas que cada una de esas personas, millones de personas, dijeron, y se hizo de manera súper rápida y sin, gracias también a la operación del Banco Central, sin generar grandes descalabros económicos a nivel macro, a nivel nacional, y fuimos eficientes en hacerlo. Pero nos dimos cuenta que, y ahora fue evidente, el 70% de los trabajadores, el 70, 7 de cada 10 trabajadores son informales y no tienen cuentas de fondos previsionales, no tienen cuentas de AFP y por lo tanto tampoco fue posible enviarles plata por esa vía o que sacaran plata de sus propios ahorros, que es lo que efectivamente ocurrió por esa vía. Entonces tenemos un problema que abordar ahora porque la informalidad laboral es una gangrena, es un problema muy mayor. Deja a esos trabajadores sin posibilidad de tener un sistema de salud, sin posibilidad de tener ahorros provisionales y a merced de cualquier cosa cuando viene una crisis como esta. Entonces es muy importante generar soluciones para este tipo de cosas. Esas son lecciones de esta crisis que tienen que aprenderse muy rápidamente. El otro día me decía, lo conversaba con Ignacio Briones, que ahora ya no es ministro de Hacienda, sino candidato presidencial, ha sido ministro de Hacienda hasta hace muy poco, y él decía, hay una cosa tú sabes que el país no sabe cuántos empleados municipales hay. El Estado de Chile no sabe cuántos empleados municipales hay porque no hay una base de datos, no hay una información unificada. Por supuesto, cada municipio sabrá porque tiene que pagar la nómina de empleados, digamos, pero en rigor el Estado no sabe cuántos empleados municipales Ujú. hay. Casi que no se sabe cuántos carabineros hay y casi que no se sabe cuántos empleados públicos hay. Hay una nebulosa en el manejo del Estado y bueno, habrá que ponerle pilas, como dices tú, a este trabajo para ajustar el Estado a esos desafíos, porque un Estado más ajustado, más eficiente, conocedor de su realidad, va a ser capaz de responder a otras crisis como esta, parecidas o similares, de la misma naturaleza o de distinta naturaleza. Y me parece que esas son lecciones que son extremadamente valiosas que quedan de todo esto. Y también, en el nivel súper personal, es que vamos a valorar más cosas que antes dábamos por sentadas, como abrazarnos, como juntarnos a conversar, como tener juntas con amigos y baile. Esas cosas las hemos perdido y las estamos resumiendo a grupos cada vez más, pues, a nuestro grupo familiar más íntimo o a grupos extremadamente pequeños en las condiciones en que podamos. Y en esa dimensión personal también estamos sacando ganancias porque valoramos cosas que antes no valorábamos probablemente. Absolutamente. Iván, y a mí me gustaría, no sé si tú estás de acuerdo en esta mirada, pero desde mi mirada,
aportar y es que pienso que también es importante y sacar como aprendizaje que estamos hablando de lo colectivo, pero lo colectivo es la suma de muchas individualidades. Y que si cada uno de nosotros se sigue poniendo en alguna polaridad, da lo mismo cual sea, está dejando de respetar al otro, está dejando de sumar al centro, al medio, a la integración de todos. Entonces también es un buen momento para que cada uno se pregunte en dónde se quiere poner. ¿Realmente qué queremos construir? ¿Queremos construir un país integrado o queremos seguirnos dividiendo, polarizando, viendo al otro que piensa diferente a mí como un enemigo? Y pienso que eso sí es factible, que cada uno de nosotros hoy mismo pueda hacer una transformación, o pueda hacerse por lo menos las preguntas, entrar en esa bendita inquietud que me parece a Mm. mí, ¿no? De hacernos unas reflexiones realmente personales. Te encuentro toda la razón. Encuentro, o sea, encuentro que ese es como el nivel más básico de todo esto que hemos estado hablando. Porque efectivamente podemos hablar de los gobiernos, de los partidos políticos, de las instituciones, de los estados, en fin, y de los sistemas, de las grandes empresas, pero todo se resume en nuestro propio comportamiento, digamos, en nuestro comportamiento individual y en las decisiones que tomamos. No solo cuando vamos a votar, ¿eh? Sino que cuando escribimos en un chat en Instagram o en Twitter o cuando o repartimos nuestras opiniones, digamos. Si nos vamos a situar en una polaridad, en algún polo de algún eje, de algún clivaje, yo creo que nos vamos a equivocar o vamos a contribuir precisamente a la polarización, precisamente a la agudización del conflicto. Y eh, hay conflictos que son inevitables, pero hay situaciones que podemos socialmente evitar, digamos, y eso depende, te encuentro toda la razón, depende de cada uno de nosotros y de nuestro comportamiento individual. Buenísimo, Iván. Se nos acabó el tiempo, nos quedan 3 minutos y en Por estos tres favor, minutos, bueno, primero, súper agradecerte, ha sido una conversación extraordinaria, súper enriquecida. Bueno, ¿quién más que tú para darnos esta mirada tan colorida y paseada por tantos temas y tan interesantes todos? Así que mil gracias. Todo mi respeto, toda mi admiración y por supuesto todo mi amor en la amistad y agradecidísima. Aprovechar también para decirles que nos quedan 2 lives más, uno el lunes también a las 12, donde vamos a hablar de autoconocimiento, y uno el miércoles con el que terminamos la serie de Comprendiendo la Crisis, que vamos a hablar sobre los efectos en el cuerpo y las enfermedades de las crisis, para que no se los pierdan lunes y miércoles a las 12 del día. Iván, agradecerte y unas palabras para que te despidas. sí, solo quiero decir que yo valoro, tú sabes, Erika, valoro muchísimo tu amistad y, y para mí es muy importante, mucho, bueno, para mí es un honor que me hayas invitado a un ciclo como este, eh, pero para mí es muy importante, extremadamente importante lo que ustedes hacen. Eh, Creo que son no solo unas secas, son súper profesionales y además conocen su tema a la perfección, sino que lo que ustedes hacen por el autoconocimiento, por la posibilidad de trascender, por la posibilidad de ser más conscientes de quiénes somos, de nuestras dificultades y de nuestras posibilidades, lo que ustedes hacen es un aporte concreto y verdadero a la humanidad y a que todos seamos mejores, o que podamos ser, como dices tú, la mejor versión de nosotros mismos. Y ese valor es una de las cosas lindas y una de las cosas bellas y verdaderas que, que hay que fomentar, porque en ese trabajo, en esa intención, hay una manera y una manera de salir, una manera de crecer y una manera de ser mejores. Y te agradezco muchísimo que tu trabajo sea ese. Muchas gracias a ti, en nombre mío y en nombre de todo el equipo. Así que mil gracias y un abrazo enorme, y nos seguimos viendo y vamos a juntar a nuestros hijos para que sigan comiendo como comen. Ya nos Un daremos el abrazo, ya abrazo, nos daremos el abrazo. un abrazo, chao. Chao.